Buenos días, esta es la clase de álgebra y bueno, va dirigida a los grupos Y1, Y2 y Y3. Soy el profesor Luis, la fecha es 4 de junio del 2020. El tema es gráfica de funciones. Y bueno, en este caso vamos a identificar las gráficas, cuando una gráfica es una función y cuando no es una función. Y va a ser muy sencillo identificarlas, ya que pueden salir diferentes curvas, diferentes líneas. Entonces vamos a ver dos normas o parámetros para identificar cuál es una función y cuál no es una función al realizar una gráfica. La primera dice: una función cuya gráfica se corta en un punto por una línea vertical, sí es función. Es decir, yo realizo mi gráfica y me salió de esta forma, y trazo una línea vertical donde yo quiera. La puedo trazar aquí y la corto en un solo punto. La trazo aquí y también la voy a cortar en un solo punto. La trazo aquí y la voy a trazar en un solo punto. No la puedo trazar así porque ya sería una línea horizontal, entonces es una línea vertical. Trazamos así, la corto en un solo punto. Entonces, si observamos, dice aquí: observa que cualquier recta vertical que se trace solo corta a la curva en un punto. Si corta la curva en un solo punto, es una función. Entonces, tenemos que hacer esto para ver si la corta en un punto o en dos puntos. Vamos a la siguiente norma parámetro, que dice: una relación cuya gráfica se corta es en más de un punto por una línea vertical, no es una función. Se corta en más de un punto por una línea vertical, dice que no es una función. Entonces, supóngase que yo tengo la función y salió esta gráfica, aquí dos líneas, y entonces trazo una línea vertical y veo que la corto en dos puntos. Si yo trazo aquí otra línea, bueno, la cortaría en dos puntos. Si trazo aquí, la seguiría cortando en dos puntos. Si yo la corto en dos puntos, dice aquí: observa que hay al menos una línea vertical que corta la gráfica en dos puntos. Si corta la gráfica en dos puntos, entonces se dice que no es una función. No es una función. Pero ¿qué sucede cuando la línea vertical corta la gráfica en más de dos puntos, ya sean 2, 3 o 4? Pues tampoco sería una función. Por ejemplo, tenemos esta gráfica. Entonces pueden observar, bueno, salió de esta forma la función o la gráfica. Aquí está. Trazamos una línea vertical, ¿sí? Y yo voy a observar que la voy a cortar en 1, 2, 3 puntos. Si trazamos aquí, nuevamente la corto en 1, 2, 3 puntos. Si trazamos aquí, cortamos en 1, 2, 3 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí: observa, en esta gráfica al menos una línea vertical corta la curva en 3 puntos. Entonces no es una función. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya resumiendo, ¿qué gráficas van a ser funciones y qué gráficas no van a ser funciones? Bueno, van a ser funciones las gráficas
cuya línea vertical nada más la corte en un solo punto. Van a ser funciones las gráficas cuya línea vertical las corte en un solo punto. No van a ser funciones las gráficas cuya línea vertical la corte en dos puntos. No es una función. Y tampoco van a ser funciones si la línea vertical corta a la gráfica en dos puntos o más de dos puntos, en este caso 3, o pueden ser 4 puntos. Entonces tampoco va a ser una función. Entonces debemos de saber identificar cuáles son funciones, cuál es una función y cuáles no son funciones. Recordando que una función se le da un dominio y debe de aparecer el contradominio, o para un valor de x siempre debe de haber un valor de y, y cuando no es función para un valor de x, pues hay más de dos valores de y. Entonces, bueno, para el día de mañana veríamos o dejaríamos varias gráficas en donde ustedes identificarían cuáles son funciones y cuáles no son funciones. Por el momento sería todo. Ya saben, hay que copiar el apunte y subirlo cuando yo abra la clase en la plataforma. Por el momento sería todo y nos veríamos la siguiente clase.